En esta unidad número 3 vamos a reflexionar sobre el tema de competitividad y cómo consideramos regiones y localidades competitivas y sostenibles. Como ustedes recordarán, en la unidad número 1 y en la unidad número 2 hemos repasado algunos conceptos centrales para el desarrollo regional y local. Hemos podido reflexionar sobre las dimensiones económicas, sociales y políticas e institucionales del proceso de descentralización y cómo éste establece una nueva forma de la relación del Estado entre sí y también del Estado con los ciudadanos. En la unidad 3 vamos a mirar a manera de ejemplo, más bien, qué entendemos por desarrollo a partir del tema de competitividad. Por supuesto, quisiera invitarlos primero a reflexionar sobre las bases de algunos conceptos que damos como sobreentendidos, pero que más allá del lenguaje común merece que podamos entender a cabalidad. En principio, competitividad alude a una teoría económica, a un enfoque económico, a una forma de establecer una agenda de desarrollo de tipo económico y que alude básicamente, como dice su nombre, ¿no?, a ver algunos determinantes, ¿no?, que pueden establecer mayor o menor competitividad o decir competencias, ¿no?, de los países. Hay dos estudios, ¿no?, que miden precisamente estos determinantes de competitividad en las naciones y que creo que es importante que podamos reconocer porque lo vamos a ir mirando cuando reconozcamos cómo se mide la competitividad en las regiones. Uno es el informe de competitividad mundial y el otro es el anuario de competitividad mundial. El primero es desarrollado por el Foro Económico Mundial, ¿no?, cuyas siglas en inglés son WEF, y el segundo por el Instituto Internacional para el Desarrollo de Capacidad de Gestión, cuyas siglas son IMD. Ojo a estas siglas porque las vamos a ir encontrando a lo largo de la unidad. Una primera conclusión en torno a los conceptos de competitividad es que se puede apuntar que un país, región o entidad territorial es competitivo en la medida que sus actividades productivas, así como sus habitantes y organizaciones, ¿no?, son en conjunto eficaces, eficientes, emprendedoras e innovadoras. Ojo con estas cuatro conceptos, ¿no? Eficaz, eficiente, emprendedor e innovación son conceptos que ustedes van a ir reconociendo a lo largo de las mediciones y que además implica que cuenten con un soporte de infraestructura, de equipamiento, de capital humano e institucional que son necesarios para generar estas determinantes de la competitividad en las naciones o en los territorios. Un elemento importante de la competitividad tiene que ver con el llamado diamante de la competitividad, que es desarrollado por Michael Porter en el año 2001, pero que se sigue utilizando con frecuencia, ¿no?, y que básicamente nos habla de una compleja red de factores y actores de competitividad. Por un lado, la innovación, el financiamiento, el clima de los negocios, la promoción de exportaciones, el tema de un capital humano, infraestructura, de la macroeconomía necesaria para que podamos contar con regiones o ciudades o sectores productivos cuyos actores, en este caso el gobierno o el sector privado, pueda tener el clima necesario para desarrollar los emprendimientos económicos que nos permitan ser competitivos en relación a los diversos países. Un tema importante y de reflexión continua en el país es si somos o no somos competitivos, ¿no? Si somos o no innovadores, si somos o no productivos. Y en esa perspectiva existe un importante esfuerzo que es la agenda de competitividad,
cuya versión 2014-2018, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, es ya la segunda versión de la agenda de competitividad y que por supuesto nos alude al tema de la importancia que tiene la productividad en el imaginario de las políticas públicas, ¿no? Esta agenda de competitividad 2014-2018, que tiene además como nombre Rumbo al Bicentenario, ¿no? Toma como referencia el reporte de competitividad global del World Economic Forum, ¿no? Que ustedes han visto una lámina atrás, y que señala que el Perú se encuentra en el puesto 74 en cuanto a estos factores de sofisticación de negocios, por debajo de países como Brasil, México, Chile y Ecuador. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estar en el tercio superior o en el tercio inferior? Significa ir mirando estos condicionantes de la competitividad, es decir, la innovación, el clima de negocios, la productividad, la capacidad de generar clústeres, ¿no? En comparación con otros países. Y dentro, por ejemplo, de este contexto, uno de los indicadores donde el Perú se encuentra en una posición más baja es precisamente en el estado de desarrollo de los clústeres. De acuerdo a este reporte, la competitividad de nuestro país en este indicador nos sitúa en el puesto 102 de 161 países evaluados, es decir, somos el penúltimo puesto a nivel de América del Sur. No nos alarmemos, es un indicador, pero veamos por qué estamos en este nivel y por qué es importante además este indicador de desarrollo de clúster para la productividad. La Agenda de Competitividad 2014-2018, rumbo al Bicentenario, se basa en 8 palancas, que además luego constituyen las 8 líneas estratégicas de esta agenda. Estas 8 dimensiones tienen que ver con un sinnúmero de indicadores vinculadas a los determinantes que hemos visto en láminas anteriores y que básicamente tienen que ver con la dimensión de desarrollo productivo, empresarial, con la logística, con el capital humano, con la facilitación de negocios y por supuesto con el uso de los recursos naturales y la energía disponible en el Perú, ¿no? Básicamente, la Agenda de Competitividad 2014-2018 tiene como objetivo final, ¿no?, incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población. Llamo la atención sobre este objetivo final que básicamente está vinculado a grandes preocupaciones nacionales, como el de la informalidad, como el de productividad, ¿no?, de los trabajadores, como los costos logísticos, ¿no?, y la forma como se valoriza los productos en el país. Llamo la atención de estas metas globales porque las vamos a ir mirando también cuando evaluemos y analicemos cómo se mide la competitividad a nivel regional. Y básicamente, entonces, miremos estas 8 líneas de la agenda de competitividad a través de los objetivos que se establecen y a través de los actores que se integran a cada una de las líneas estratégicas. Tenemos entonces grandes objetivos como el de incrementar la productividad, fortalecer las capacidades de las empresas, fortalecer capacidades científicas, las capacidades de innovación, aumentar la competitividad del producto, de la mejora de una mejor gestión aduanera, comercial, contar con un sistema logístico que articule la infraestructura, ¿no?, potenciar las tecnologías, elevar la productividad laboral, garantizar, ¿no?, la transparencia, regulación y gestión del Estado para facilitar negocios, ¿no?, y cómo se debe promover la sostenibilidad ambiental y la oferta de recursos naturales como
factores esenciales para el desarrollo de las empresas y sus actividades. Como ustedes pueden apreciar, hay conceptos transversales en estas líneas estratégicas: productividad, innovación, clima empresarial y manejo sostenible de los recursos. Y podríamos entonces preguntarnos por qué es importante estos elementos. Y básicamente entonces entremos al tema de competitividad regional, que puede ser definida como la administración de recursos y la capacidad de incrementar sostenidamente la producción empresarial y el bienestar de la población en la región. Algunas mediciones, ¿no?, nos plantean el hecho de ir mirando, por ejemplo, el nivel de desarrollo de la economía de un país en base al Producto Interno o al Producto Interno Bruto per cápita, ¿no?, y a la productividad de factores como el tema de desarrollo humano, el de competitividad mundial, ¿no?, bajo los parámetros que hemos mirado en el concepto general, es decir, otra vez innovación, productividad, clima de negocios, ¿no?, y manejo de los recursos humanos y naturales, ¿no? A partir de las preocupaciones sobre la productividad, sobre la baja de los commodities, ¿no?, minerales sobre los cuales básicamente se ha ido desarrollando el crecimiento económico en el país, existe una agenda también de competitividad regional. Uno de los desafíos para la competitividad en el país es precisamente ir conociendo qué es la competitividad regional. La competitividad regional puede ser definida como la capacidad que tienen los países para administrar sus recursos, para incrementar sostenidamente su productividad empresarial y, por supuesto, el bienestar de la población en determinada región. Algunas mediciones plantean básicamente ir revisando el Producto Bruto Interno per cápita en cada una de las regiones y además irlo contrastando con índices de desarrollo humano, que es básicamente los desarrollos PNUD, y por supuesto con los indicadores, con los determinantes que se han establecido en las dos mediciones sobre competitividad disponibles, tanto el que hemos visto desarrollado por el Foro Económico como el de competitividad mundial, que básicamente tienen que ver con innovación, productividad, creación de clúster y el uso de recursos económicos y humanos, ¿no? La preocupación en el Perú es esencial porque somos un país que ha establecido su desarrollo económico en base a los commodities de los minerales, la exportación de oro, la exportación de plata, la exportación de cobre. Actualmente esos commodities vienen sufriendo la baja producto de los cambios internacionales. Frente a ese riesgo externo, ¿qué se hace? Se ha establecido entonces una agenda de competitividad y básicamente hay un actor central en este tema, que es el Consejo Nacional de Competitividad, sobre el cual quisiera invitarlos a reflexionar, ¿no? Este Consejo Nacional de Competitividad depende del Ministerio de Economía, es muy activo y en la página web de esta institución ustedes pueden tener un amplio despliegue tanto de información, multimedia, como de los documentos que sustentan tanto la agenda como las acciones que viene estableciendo el Estado peruano para generar mayor productividad. Nos detenemos ahora en el índice de competitividad regional, establecida, por ejemplo, por el CNC, ¿no?, y que también va de mano a los 8 pilares o los 8 lineamientos estratégicos que hemos mirado para la Agenda País y que básicamente tiene que ver con institucionalidad, ¿no?, con infraestructura, con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de innovación, con el tema de ambiente, la evolución sectorial, es decir, incorporar el desempeño propio de los sectores productivos y el desempeño económico. Como ustedes verán, estos 8 pilares
están representados a través de 58 indicadores que van midiendo una serie de arreglos institucionales para generar un mejor clima de desarrollo productivo, de desarrollo económico en las diversas regiones. A partir de estos indicadores, de esas acciones, de estas intervenciones, ¿no? Se busca, por supuesto, ir midiendo, ¿no? Algunos avances que iremos compartiendo en las láminas siguientes. Una de las mediciones más conocidas tiene que ver con el índice de competitividad regional, que es medida por el Instituto Peruano de Economía. Esta es una institución de sociedad civil, es una consultora, ¿no? Y que analiza la realidad económica y social de las regiones en el Perú para entender su competitividad, ¿no? Y poder hacer comparaciones entre una y otra. El INCORI establece un ranking que ya se ha establecido en los últimos 3 años, ¿no? Contamos y ustedes podrán revisar información del año 2013, 2014, 2015 y que básicamente mide la competitividad en base a 6 pilares: el entorno económico, la infraestructura, la salud, la educación, el ámbito laboral, el ámbito institucional y básicamente construye una medición en base a 47 indicadores, ¿no? La metodología es bastante sencilla, otorga valores entre 0 y 10 a cada una de las regiones en base al desempeño por cada indicador y luego combinando estos indicadores establece también una escala común de 0 a 10 en base a los 8 pilares que han establecido, ¿no? Y el valor de cada pilar para cada región cumple la labor de promedio simple para un porcentaje agregado. Finalmente, el índice de competitividad entonces para cada región es el promedio del valor de los pilares obtenido previamente y se ordena estos valores para obtener un ranking, ¿no? Este es el ranking 2015 que fue presentado hace pocos meses y que básicamente nos muestra la siguiente fotografía, ¿no? El tercio superior en el ranking de competitividad regional está conformado por las regiones costeras, ¿no? Básicamente es Lima Metropolitana la que tiene un desempeño superior y es básicamente está sustentado en los servicios que están concentrados en la metrópoli, ¿no? Y básicamente las regiones con menos competitividad siguen siendo Loreto, Cajamarca y Puno, y esto es básicamente por el tema de provisión de servicios y de conectividad. Una foto para el análisis, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con cómo han ido avanzando y retrocediendo algunas regiones en el país. Hay regiones como Pasco, por ejemplo, que han ido retrocediendo en los últimos tiempos y hay regiones como Huancavelica, Piura, Amazonas, Ancash o Puno que tienen un avance sustancial. Los invito en todo caso a revisar el material con calma para que ustedes puedan ir también haciendo una reflexión crítica sobre cómo se construyen estos indicadores y cómo se construye este ranking que es valorado por diversos actores públicos y privados. Otra medición importante también y que es de muy reciente data es el índice de progreso social regional y que básicamente surge porque es insuficiente medir el tema de competitividad solo desde el punto de vista económico. Entonces, Centrum Católica, quien es el que elabora este ranking en base a una medición que tiene como eje central el tema del crecimiento inclusivo,
¿no? Nos plantea entonces ir mirando no solo el tema de producción bruta interna, sino también ir mirando cómo se crece la atención en necesidades básicas, en el tema de bienestar y en la generación de oportunidades, es decir, un crecimiento más inclusivo. Estas son las dimensiones que ustedes pueden ir conociendo en este índice de progreso social, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con el tema de bienestar, de oportunidades, el tema de libertad personal, el tema de tolerancia, de inclusión, de educación superior, de vivienda, es decir, un conjunto de dimensiones que complementan el análisis de la dinámica económica. Este es el ranking básicamente del año 2015 y que, como ustedes ven, a nivel internacional el Perú está situado en el grupo 2, es decir, en el grupo de países intermedios, ¿no? Con un índice superior a los 65, ¿no? Y que básicamente tiene que ver y se explica por algunos indicadores de progreso social y de bienestar en el ejercicio de algunos derechos fundamentales, ¿no? Y además complementa lo que ya conocemos sobre el nivel de desarrollo medio en el país. Estos son los indicadores que se establecen para medir el progreso social a nivel regional y que básicamente tiene que ver con una desagregación de los niveles que hemos visto a nivel internacional. Quiero nomás llamar la atención que tenemos un reto particular en la producción de estadísticas regionales. Muchas de las estadísticas regionales en el Perú toman como base las ciudades principales de los departamentos, es decir, hacemos una proyección, ¿no?, sobre los territorios en base a una muestra pequeña. Entonces, aún creo que queda como reto ir construyendo una data mucho más fina para poder tener una fotografía mucho más cercana de los índices de competitividad regional. Quiero presentar entonces los resultados del ranking de Progreso Social Regional 2016 y que curiosamente coincide con que son dos departamentos costeros en el Perú, los cuales tienen el mejor desempeño. Como vimos en el ranking de competitividad regional que establece el Instituto Económico, son también departamentos costeros los de mejor desempeño. Llamo la atención, sí, que Lima Metropolitana en este caso no tiene el primer lugar, sino el tercero, y que básicamente tiene que ver por las condiciones de infraestructura y logística en las viviendas de las zonas urbano-marginales. Un caso específico sobre el cual nos vamos a referir para completar nuestra reflexión acerca de la competitividad y tiene que ver con la competitividad de las ciudades, ¿no? Básicamente existen reportes como el de McKinsey Global Institute, ¿no?, que nos muestra la importancia de las ciudades de América Latina y, por ejemplo, llama la atención que el conjunto de unas 198 ciudades en América Latina, ¿no?, albergan más del o casi el 50% de la población de la región y producen más del 60% del PBI actual, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ciudades como Lima, ¿no?, tienen una fuerte concentración económica, tienen un lugar preponderante en la producción del PBI interno, ¿no? De hecho, están concentradas todas las grandes economías ¿no?, y los grandes contribuyentes en Lima, ¿no?, pero cuyas condiciones sociales, la sostenibilidad de recursos y sobre todo la gestión de gobierno tiene una agenda pendiente importante si ustedes comparan con el resto de países, el resto de ciudades en la propia América Latina. Una característica clave de la geografía económica del Perú es el excesivo dominio de la capital. Eso es indudable. Y básicamente tiene que ver con algunos datos
que ustedes podrán leer con detenimiento, pero que básicamente tiene que ver con la importancia de generar también el desarrollo de ciudades intermedias para diversificar la economía y elevar la propia productividad en el país, ¿no? Es decir, Lima y las ciudades secundarias tendrían que estar mejor conectadas y ser más inclusivas en términos económicos para no equiparar solo el desarrollo económico de Lima, sino también generar en las ciudades intermedias las mismas condiciones de servicios con las que cuenta la capital. A manera de conclusión, podríamos señalar que es un desafío clave para el Perú cómo mejorar la productividad y mantener esta trayectoria del crecimiento con el cual hemos venido conviviendo de los últimos 15 años. La minería, las finanzas, las telecomunicaciones tienen una productividad relativamente alta. Sin embargo, existen niveles muy bajos de productividad que básicamente están concentrados en la agricultura y otros sectores de servicio, donde se emplea una gran cantidad de fuerza de trabajo, pero cuyos niveles económicos son muy bajos. Es decir, una agenda para la competitividad en el Perú, entonces, significa invertir en elementos claves, en la formación de competencias laborales, en generar mayores competencias laborales, en generar mayor innovación, en generar un mejor entorno empresarial y infraestructura adecuada para los emprendimientos económicos que venimos desarrollando en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en nuestras zonas rurales. Desarrollar entonces un enfoque integral para estas políticas urbanas es importante, este sistema de ciudades que permita entonces que Lima pueda ser un motor de desarrollo para las ciudades intermedias y no solo seguir concentrando servicios, infraestructura y recursos económicos. Y por supuesto implementar una agenda de desarrollo rural también a favor de crecimiento. Con esto terminamos la tercera unidad de este módulo. Quiero reconocer que es un gran esfuerzo de abstracción poder hablar de desarrollo regional y local. Sin embargo, a través de estos tres unidades hemos tratado de provocar una mayor reflexión de parte de ustedes, una mayor inquietud por revisar qué significa desarrollo rural, qué significa desarrollo regional, qué significa desarrollo urbano, qué debo entender cuando hablo de desarrollo local. Los invito nuevamente a reflexionar, a revisar, a leer los materiales complementarios. Para esta unidad, básicamente, vamos a mirar todo el tema de la Agenda de Competitividad 2014-2018 y vamos a tratar de revisar algunos índices actuales, ¿no? Publicadas por dos prestigiosas instituciones como la Católica y el Instituto Peruano de Economía. Con ello agradezco su atención. Muchas gracias.